El tema que vamos a estudiar esta tarde se llama, o le titulé, Oposición dentro de la iglesia. Oposición dentro de la iglesia. Y bueno, la iglesia pues tiene muchos enemigos. Hay enemigos internos y hay enemigos externos. Ahora vamos a ver acerca de los enemigos o de la oposición que puede ver dentro de la iglesia. Y vamos a leer Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tercera de Juan 1, 9. Según el documento que me pasaron, nos quedan 2 clases, esta y otra más. Entonces, gracias a Dios vamos a terminar las cartas. Y hoy vamos a ver nada más 2 versículos. Dice Tercera de Juan 1, 9. Yo he escrito a la iglesia, está escribiendo ahí el apóstol Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bien, en una iglesia, sea una iglesia grande o sea una iglesia chica, siempre habrán ciertos tipos de personas. Por ejemplo, estarán las personas hospitalarias, como ya lo hemos visto. Estarán también personas que son serviciales, estarán los generosos, estarán los que son codos o agarrados, ¿verdad? Estarán los que son constantes. Uno quisiera que en la iglesia todos fueran constantes, pero hay gente que es constante, hay gente que es inconstante, hay gente que es chismosa, hay gente que no lo es, ¿verdad? Que son discretos. Estarán los que siempre apoyan, pero también habrá gente que se opondrá. Y este tipo de personas que se oponen pensarán que siempre tienen la razón y por lo general no son personas dóciles. Entonces, si usted viene de otra iglesia, o los que están escuchando este audio, ¿verdad? Dicen, ay, es que en mi iglesia hay una persona que es bien chismosa. En todas las iglesias hay gente chismosa. Es parte de la naturaleza caída, ¿no? En todas las iglesias hay gente que es servicial. En todas las iglesias hay gente que son generosos. Pero también en todas las iglesias va a haber gente que se va a oponer a la obra. No hay una en la que no se levante gente así. Así que, porque muchas veces vemos los problemas en las iglesias y el pensamiento que pasa por la mente de los cristianos es, me voy a cambiar de iglesia, porque en esta iglesia están hablando de mí. Si te cambias a otra iglesia, van a volver a hablar de ti. Si te cambias a otra, van a volver a hablar de ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues crecer y madurar, ¿verdad? Entender que estamos en un proceso y también tratar de evitar, gracias hermano, esto de la oposición que hay se puede reducir. A lo mejor no se puede evitar de forma completa, pero sí se puede reducir, y hoy vamos a estudiar un poco de esto. ¿Por qué sucede esto? Porque somos personas imperfectas. Somos personas que venimos saliendo del mundo y bueno, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Por lo mismo, no existe la iglesia perfecta. Siempre estaremos aprendiendo, siempre estaremos en el camino de la perfección, pero una iglesia no hay una iglesia que sea perfecta. Ahora, lo importante es que estemos dispuestos a aprender. Lo importante es que estemos dispuestos a ser corregidos. Aunque no existen iglesias perfectas, que estemos dispuestos a ir corrigiendo nuestras conductas
e ir apoyando la obra del Señor. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser corregidos? A ver, levanten la mano ahora sí. ¿Casi todos? ¿Sí les gusta ser corregidos? ¿Cuántos aceptan la corrección? Aceptamos. A mí me gusta que me corrijan. Inclusive algunos de ustedes me han corregido en algunas enseñanzas. Está bien, no pasa nada. Estamos aprendiendo y queremos aprender. El nombre de Diótrefes significa criatura de Zeus. Esa es su definición. O alimentado por Zeus o educado por Zeus. Si usted lo busca en el original, se va a dar cuenta que eso es lo que significa Diótrefes, para que no le vaya a poner así a su hijo. Diótrefes llegó a ser un líder en la iglesia, pero por el nombre o por la definición de su nombre, recordemos que en los tiempos bíblicos generalmente les ponían el nombre que los caracterizaba, y por su nombre deducimos que muy posiblemente Diótrefes no era cristiano. ¿Cómo fue que alguien no cristiano llegó a ser un líder en la iglesia? Bueno, sucede a menudo en la iglesia del Señor. Llegan personas que quieren dirigir a la iglesia, pero que muchas veces ni siquiera cristianos son. Si se nombra algún líder o algún pastor, pues no puede ser cualquier persona, aunque tenga dotes de liderazgo. Y fíjense, en cada misión donde el Señor nos ha permitido servir, siempre ha existido un Diótrefes, siempre. En alguna misión, quizás dos, ¿verdad? Pero es característico de la iglesia que hayan Diótrefes. Siempre, desde que me acuerdo, en las diferentes misiones donde hemos estado sirviendo al Señor, siempre ha existido un Diótrefes. Aquí en jóvenes todavía no sale, pero a lo mejor va a salir, ¿verdad? Y van a salir varios Diótrefes. Pues, pero esperemos que no salgan tantos, pero va a salir. Los Diótrefes salen. Y bueno, hay que saber identificarlos. Ahora, no todo el que se te oponga es un Diótrefes. Cuando alguien está en el liderazgo o en el pastorado, no porque alguien se te opone ya es un Diótrefes o ya es el diablo, ¿no? No, hay gente que se opone y se opone bien. Ahorita recuerdo el caso de cuando David iba a censar el ejército. Estaba su jefe ahí del ejército y le dijo: oye, David, ¿para qué censamos al ejército? No, Dios no nos ha dado todo. Y David: no, vas a censarlos. Pero a causa de ese censo, Dios trajo disciplina sobre David y sobre el pueblo. Entonces, de repente hay gente que se opone en la iglesia, pero se opone con sabiduría, con respeto. Eso es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor quizás tú no estés de acuerdo con todo lo que enseña tu pastor, pero tienes que hacerlo con respeto. En ningún momento sentirnos dueños de la iglesia, que era la actitud de Diótrefes. Pero hay personas que sí son como Diótrefes, que no tienen un espíritu correcto y lo que quieren es gobernar, dirigir. No debe de ser así, ¿verdad? Si alguien se opone, pues hay que escuchar también. No podemos nosotros cerrarnos. Si tu esposa se te opone, escúchala, ¿verdad? No digas: ay, eres una Diótrefes, o eres un Diótrefes porque no haces lo que yo te digo. No. Sabemos que nuestras esposas y sus esposos, hermanas, pues más si son cristianos temerosos de Dios, pues tienen razón o pueden tener razón, y hay que escuchar. En este sentido, la oposición es buena en cierta medida, pero cuando es correcta, cuando se hace de la forma adecuada, pero cuando se hace como lo hacía Diótrefes, pues no. Versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Fíjense, la iglesia del Señor se desarrolló de la siguiente manera. Empezó en Jerusalén, ¿verdad? Y de Jerusalén se empezaron a mandar misioneros. Hubo gente que empezó a salir. Y de ahí se empezaron a formar ciertas iglesias. Uno de los centros más grandes dentro de la iglesia primitiva fue la iglesia de Antioquía. Recordemos cómo la iglesia de Antioquía ordena a Pablo como misionero y lo manda. Entonces, de esa manera se desarrollaba la iglesia. Empezaron a enviar gente y siempre donde llegaban los apóstoles, ellos predicaban, enseñaban y duraban cierto tiempo, ciertos años, 2, 3 años, 5 años, los necesarios, hasta que establecían a un pastor o a un grupo de pastores o ancianos. Pero con el tiempo, estos ancianos que eran establecidos en las diversas iglesias, por ejemplo, en las iglesias de Asia Menor, por ejemplo, en Corintios, vemos cómo se empezaron a rebelar contra los apóstoles. Si ustedes estudian la carta a los Corintios, se van a dar cuenta cómo empezaron a tener ya personas que lideraban. Y esto es muy común, sigue pasando en nuestros días, que se mandan misioneros y están allá 5 años, 4 años, 3 años, 7 años, hasta que se levanta uno dentro de la misma ciudad o del mismo pueblo y ese se deja como pastor o un cuerpo de liderazgo. Pero entonces se regresa el misionero, se regresa la persona que se mandó y al pasar de los años la iglesia empieza a crecer, empieza a desarrollarse y aquel que se estableció como pastor, que se dejó de encargado como pastor, empieza a sentir cierto orgullo. Empieza, no digo que todos, pero ha llegado a suceder, empiezan a sentir que son independientes, que pueden hacer lo que quieren, que pueden tomar ciertas actitudes. Esto es muy común en las iglesias. Entonces, cuando llegan los pastores, los apóstoles en este caso, pero cuando llegan los pastores que empezaron la obra y ya la iglesia ya tiene ciertos líderes, muchas veces ya no reciben bien al pastor. Entonces, de esta manera fue como sucedió con Diótrefes. El apóstol Juan trabajó mucho de esta manera. Él se va a seguir abriendo iglesias y cuando regresa o manda personas, ya no lo reciben. ¿Qué pasó? A Diótrefes se le subió. Se empezó a creer autosuficiente y dijo, no, pues ya no ocupamos de la iglesia de Jerusalén, ya no ocupamos de los apóstoles, ya nosotros tenemos nuestros propios libros, tenemos nuestras propias revelaciones y es como Juan escribe esta carta a Gayo. Se deja ver que ahí habían ciertos líderes, ¿no? Estaba Gayo, que es a quien se escribió la carta, estaba Diótrefes, estaba Demetrio, que también era otro cristiano notable allí en esta iglesia, y había allí ciertas personas que estaban siguiendo también a Diótrefes. Así que nosotros, si algún día somos enviados, no podemos nosotros de repente decir, no, ¿sabes qué? Pastor Adrián, que es generalmente el que supervisa las misiones, ya no te necesitamos, profe. Ahora tenemos otra cobertura. ¿Saben qué es lo más correcto cuando llegan este tipo de cosas a hacer? Por parte de la persona, o sea, en este caso Diótrefes, ¿qué es lo más correcto que hubiera hecho Diótrefes? Es, si no estás de acuerdo con la doctrina, deja la iglesia y salte. ¿Sí me explico? Eso es como lo más sano. Diótrefes pudo haber ido a Jerusalén con los apóstoles y pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo ya no comulgo con la doctrina de Cristo, ahora estoy metido en el gnosticismo y ahí está la iglesia. Eso sería como lo más recto, ¿no? Porque miren, un misionero, pues en este caso el apóstol Juan, estuvo trabajando mucho ahí, trabajando, para que a la hora de que deja a alguien, ese alguien se separe.
Esa sería, creo yo, la forma más sana. No es, pues, llevarte todas las ovejas. No es algo que sea ético, ni es algo que sea del Señor. Bien, vamos a ver algunos puntos que para que nosotros podamos evitar que se levanten diótrefes. A lo mejor no se puede evitar al 100, ¿verdad? Al 100%. Pero vamos a ver algunos puntos que nos van a permitir cometer menos equivocaciones. ¿Sale? ¿Les parece bien? Bien. Punto número 1. Sobre puntos de cómo evitar a los diótrefes en la iglesia. El punto número 1 es no poner a alguien en el liderazgo porque es un líder nato. No es lo mismo ser un líder espiritual que ser un líder nato. Fíjense que en una ocasión fuimos a una misión donde en esa misión había un hombre que fue gerente. Fue gerente de una empresa que tenía más de 200 empleados. Más de 200. O sea, él estaba encima o a cargo de 200 personas. Eso hace que muchas veces la gente se sienta como capaz de poder dirigir una iglesia. En una ocasión, cuando yo empecé a conocer al Señor, mi papá iba a un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces, él no era cristiano y me dijo en una ocasión, si yo fuera cristiano, yo levanto una iglesia así, me dijo, porque él fue el que levantó el grupo de alcohólicos anónimos de ahí del pueblo. Entonces dije, no, pues, yo estaba chico, pues, ¿qué le iba a decir? Pues, que no recuerdo qué le dije, la verdad, ¿para qué le invento? Lo que sí me acuerdo es que ya que fue cristiano, le dije, a ver, levante la iglesia así, porque ya después él se volvió a Cristo, ¿no? Entonces, como no es lo mismo a una persona quitarle lo borracho que quitarle el pecado, solamente Cristo, ¿no? El pecado, porque un borracho no solamente toma, también es mujeriego, tiene otros vicios, ¿no? Es mal hablado, o sea, el pecado de alcoholismo nada más es uno de muchos que podemos, que la gente puede tener. Entonces, como él levantó un grupo de alcohólicos anónimos, me dijo, pues yo puedo levantar una iglesia cualquier ratito. Pero no es así. En Mateo capítulo 20, del 20 al 28, vamos a leerlo rápidamente. Mateo 20, del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Qué pasó aquí? Estos dos querían aprovecharse, ¿no?, de la ocasión y querían ser el primero y el segundo. Diótrefes siempre le gustaba ser el primero, él no le gustaba ser el segundo. Y fíjense que cuando en alguna iglesia hay un líder nato, que llegan gente con se ve que tienen un liderazgo, y a ver hermanos, vamos a levantar las sillas y las mesas y las vamos a acomodar acá, y el que es líder, de volada empieza, a ver, acomoda las sillas aquí y tú acomoda acá, y empieza así por abajo del agua a mover todo. Ese es un líder nato. Un líder que no es nato es, hermanos, vamos a acomodar las sillas acá y las mesas acá, y como que empieza a decir, pues ¿y yo qué iré a hacer? Pues a ver, levanto mi Biblia y pues a ver, háganlo, ¿verdad? Ese no es un líder nato. Un líder nato es aquel que se mueve, pues, yo creo que ya ustedes están pensando en alguien. Pero de repente llega gente hacia la iglesia.
Y pastor, ¿en qué ayudamos? ¿Movemos esta bocina? ¿Qué hacemos? Y acá, y quieran empezar. El error es que el pastor se deje llevar por ese liderazgo y diga, ay, es que esto era lo que estaba esperando, alguien con iniciativa. Entonces, si aparte de ser líder nato, es alguien que habla con facilidad, hermano, Juanito, la próxima semana usted va a dar los anuncios, y cuando se para, empieza a hablar con libertad, y, ay, no, este muchacho, ¿verdad? O este hermano, o esta hermana, ¿no? Era lo que estábamos ocupando. Entonces lo van poniendo en liderazgo sin una formación, y al final quiere mandar, porque ese es parte de lo que hay en él. Y Jesús dice aquí, versículo 25, entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cómo evitar los diótrefes? Pues no poniéndolos luego. O sea, si una persona tiene un don, porque es un don de presidir, de liderar, no ponerlos luego, y enseñarles que el servicio en el Señor es muy diferente al del mundo. En esta misión donde les comento que había un hombre que era gerente de 200 personas, ¿sabe qué tuvimos que hacer? La tuvimos que cerrar, esa misión. ¿Por qué la cerramos? Porque él siempre quería dirigir. Es más, casi él lo que quería hacer era darme el título de todos los sermones del mes y que yo los predicara. O sea, y el pastor Chuy me dijo, mira, ese hombre no va a descansar hasta tener su propia iglesia. Y mientras esté él allí en la iglesia, no los va a dejar trabajar. Mejor vamos a cerrar esa misión. Y con el dolor de mi corazón, porque nosotros teníamos carga por ese pueblo, queríamos realmente que Dios levantara una obra allí. Dijimos, bueno, pues esa es la dirección del Señor, la vamos a cerrar. Y la cerramos. ¿Y qué creen que hizo el hombre? Abrió su iglesia. Pues claro, no funciona, porque es que pensamos que es lo mismo ser gerente, ser director de un corporativo, de una empresa. Pensamos que es lo mismo ser pastor o ser un líder en la iglesia, y no es lo mismo. Es como los que son maestros. Pueden ser unos buenos maestros en la universidad, pero no por eso van a ser buenos maestros en la iglesia, porque esto es un don de Dios. Es un don de Dios, no es perdón, me dolió la cintura porque hoy me subí a mi camioneta y como que caí en un bache o no sé, y me lastimé, casi me caigo. Bueno, tan joven que estoy, ¿verdad? Por cierto, hoy salieron algunas imágenes ya viéndome más viejo, yo creo que me hizo efecto. Bueno, ya, está bien. Eso lo vamos a borrar, hermana, de la grabación, que no salga. Primera de Pedro 5 habla acerca de cómo debemos de apacentar la grey. Dice 5:3. De veras casi no me levantaba, ¿eh? Ay, no. Bueno. Dice 1 Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si alguien quiere liderear, o sea, si alguien quiere ser pastor, se usa la palabra líder, pero en realidad debe de ser, si alguien quiere ser servidor. A mí no, en lo personal no me gusta mucho esa palabra, pero pues igual entendemos, ¿no?, lo que tratamos de compartir. Si alguien quiere ser un servidor, por definición, ¿verdad?, es estar allí, activo, sirviendo. No es tanto ser mandón.
Entonces, si un día Dios te pone a ti en la iglesia o te ponen en una iglesia como pastor y ves gente que es mandona, no los veas como tus enemigos, pero tienes que trabajar con ellos. ¿Sí me explico? O sea, hay que pulir ese carácter que tienen para que lleguen a ser personas útiles en la iglesia. Qué bueno que tienen ese carácter, pero hay que enseñarles, mira, el Señor se humilló, ¿verdad? El Señor lavó los pies de los discípulos. O sea, enseñarles lo que es el cristianismo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La forma más, bueno, aquí como la Biblia lo enseña, una forma de servir o una forma de estar frente a una iglesia o frente a un grupo, una célula, es siendo ejemplos de los hermanos. Entonces ese es el punto número 1. No poner a alguien en el liderazgo solo porque es un líder nato. Hay que enseñarle. El punto número 2, para que no se levanten diótrefes en la iglesia, es que tiene que ser alguien, si vas a poner a alguien en el liderazgo, tiene que ser alguien conocido, que lo conozcas bien. ¿Se acuerdan ustedes cuando se eligió al sucesor de Judas? Vamos allá a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 16. Cuando escogieron al sucesor de Judas, este fue uno de los requisitos. Miren, versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿A quién escogieron para que fuera el 12º apóstol? Alguien conocido. Entonces, no se puede poner en la iglesia a alguien que no se conoce. Aunque traiga muchas recomendaciones, solamente, fíjense bien, solamente que te lo mande una autoridad mayor a la tuya. O sea, si yo estoy como líder en una célula o en una iglesia o en una misión, pero a mí, mi pastor que está encima de mí en autoridad, me manda, ahí te va ponlo a predicar, o ponla como maestra de niños, o ponla que enseñe a las mujeres. Uno no puede decir, es que no lo conozco. Necesito conocerlo para que yo lo ponga. Fíjense que en una ocasión nos pasó precisamente eso. Fuimos a una misión, a una iglesia, y había un hermano aquí en Misiones, que él está ya pastoreando una iglesia, pero este hermano que estaba aquí en Misiones, el profe le dijo, el domingo vas a ir a predicar a tal iglesia, a una iglesia de la ciudad. Entonces, yo dije, bueno, pues voy a acompañarlo. O sea, yo iba acompañando al que iba a predicar. Cuando llegamos, el pastor de la iglesia me dijo, ¿quién va a predicar? Me dijo, ¿tú vas a predicar? No, yo no voy a predicar, el que va a predicar va a ser él, porque el profe, el pastor Adrián, así dijo, él va a predicar. Es que ¿cómo lo voy a poner a predicar si yo no lo conozco? Dijo, no, pues eso, pues platícalo con el profe, no conmigo. No, tú predica. Le digo, yo no voy a predicar ni me voy a subir ahí. Le dije, ¿cómo? Imagínense cómo voy a hacer eso yo.
Le dije, ¿el que va a predicar va a ser él? O pues no sé, ¿verdad? Pues aquí tú eres el encargado de esta iglesia. ¿Y quién creen que predicó? El encargado de la iglesia y no el que mandó el pastor Adrián. O sea, estamos hablando en el punto de que si llega una persona desconocida a la iglesia diciendo que ha sido un gran predicador, ha sido un gran evangelista, que ha sido un gran maestro, si tú no lo conoces, no lo tienes que poner a predicar. Pero si te lo manda tu autoridad, es lo que pasaba con Diótrefes, porque Juan les mandaba hermanos para que supervisaran la iglesia y Diótrefes no los permitía y los expulsaba de la iglesia, cuando no tenía él la autoridad para hacer eso, porque estaba siendo enviado por el apóstol Juan. Entonces, el apóstol Juan no iba a enviar a cualquier persona, ¿verdad que no? Entonces, un pastor, o por ejemplo los pastores de aquí de Casa de Oración, pues no van a mandar a cualquier persona. Y si tú estás en una iglesia y te mandan a alguien, pues ya es porque ya está calificado, es porque ya está aprobado y tenemos que sujetarnos. ¿Qué les parece? Entonces, ese es el equilibrio. O sea, cuando se trata de que tú pongas a alguien de tu misma iglesia, porque luego sucede que llega gente a las iglesias y sacan su currículum. Es más, el otro día aquí una hermana me estaba diciendo que llegó aquí al Instituto Bíblico un muchacho y empezó a dar su currículum. Y empezó a decir, no, pues que yo estudié yo llevo tantos estudios y le dijo a uno de los muchachos, oye, ¿y tú cuánto has estudiado? No, pues es mi segundo trimestre. ¿Tu segundo trimestre? Uy, no, yo ya tengo, ¿sabe qué? O sea, no, hay gente que llega así y luego hay gente que llega y dice, ¿qué se ocupa para predicar aquí? ¿De verdad? ¿Quieren predicar aquí? Bueno, sencillo. Yo les digo, pónganse bajo la sujeción de un pastor, que los conozca un pastor, que los discipule un pastor, y en el tiempo, ¿verdad? Porque miren, yo cuando llegué aquí, ya predicaba en otra iglesia donde estaba antes. Y cuando llegué aquí, pues quise predicar. ¿Y qué creen que me pasó? Me mandaron a la banca. Llegué con un pastor, me acuerdo que llegué y le dije, oiga, pues yo aquí, que yo era un líder de jóvenes y que sabe qué. Y pues sí, yo estoy para servir, pero ese para servir era, pues póngame a predicar, ¿verdad? Y me dijo el pastor, está bien, muchas gracias, qué bueno. Nunca me habló. Pero tuve que ser formado, tratado. Mi orgullo que tenía, bueno, todavía tengo, pero ya menos, ¿verdad? Ese orgullote que tenía, que yo escuchaba una predicación del pastor Chuy y decía, ay, esa ya me la sé. Es un orgullo bien feo, hermano. El Señor me lo tuvo que quitar a tal grado que ya no quería predicar. Llegué al punto en que yo decía, ay, Señor, con ser tu hijo me basta. Y cuando dije eso, porque pasó tiempo, ¿no? De lo que les digo, de cuando llegué así con esa actitud fea, pasó tiempo y a los años dije, con ser tu hijo, Señor, me basta. Cuando dije eso, entonces el Señor me empezó a usar en las misiones, allá, fuera, donde nadie nos ve. Entonces hay gente que va a venir y va a estar ahí sentado junto a ti. Ay, es que yo soy que yo soy... No, pues está bien. Si no lo conocemos, si no estamos seguros de su testimonio, no se va a poner a nadie, hermanos. Se tiene que saber quién es. Tenemos que conocerlo. Amén. Si se pone, luego son los diótrefes. Son los que dividen, son los que causan problemas. Y el problema no es ponerlo. ¿El problema cuál es? Quitarlo y que no se agüite, que no se sienta mal. Por eso es mejor irnos tranquilos. Hace unos años, en una misión también, llegó una familia. Y cuando llegó esa familia, los hermanos que estaban en la misión,
los que formaban parte de la iglesia, en la misión allá en Talpa de Allende, éramos como unas 6 familias, 7 familias, y que llega una familia y todos voltearon a ver al hermano y a la hermana y a sus hijos. Y salud. Y cuando en un momento que pudieron, vino una hermana y me dijo: hermano, él era pastor en la otra iglesia, me dice, pero le dieron golpe de púlpito y se fue a Vallarta. Y dije, sí, hay. No, luego les platico esa cuando salga algo por ahí. Si no, luego ya no voy a tener que platicar. Me lo recomendaron, me lo super recomendaron. Que sabe tocar la guitarra, sabe tocar el piano, que predica sabe qué, que no sé cuándo. Dije, ay, qué bueno, hermano. Y llegó esta familia, este hermano, y me dice: hermano, nos estamos muriendo de hambre, espiritualmente hablando. Queremos congregarnos aquí. Y yo dije: hermanos, son bienvenidos, vengan. Nunca me pidió el púlpito, nunca dijo yo sé tocar, nunca dijo yo sé esto, yo sé aquello, nunca. Pero desde que llegó fue fiel. Entonces estuvo un tiempo ahí con nosotros. Y al tiempo le dije: hermano, ¿le gustaría servir? Sí, hermano, sí me gustaría servir. Y empezó, pero con una actitud diferente, hermanos. No una actitud de yo ya sé todo y a mí por qué no me ponen, si ya casi sé griego y ya el hebreo ya lo domino más o menos. No, es que así hay gente, hermanos. A lo mejor usted se ríe, pero así hay gente. Que ay no, pues nomás hablar, pero es más, son gente que no, miren, Dios los quiere usar. Dios quiere usar a toda la iglesia. Si llega una persona así, ¿por qué no está sirviendo? Si con tanto conocimiento, ¿por qué no sirve? Porque no ha seguido el camino correcto. Se ha querido brincar pasos. Y la actitud correcta es ponerte bajo la autoridad de un pastor, que te conozcan. Sé fiel. Yo a veces a algunos de ustedes les he dado algún consejo alguna vez. Sujétate a un pastor, sé fiel. Si te dice barre, trapea, eso haz. Y en su tiempo Dios los va a poner. Pero hay que estar dispuestos. Entonces, punto número 2, para que no se levanten diótrefes, es: tienes que conocerlos bien. Vas a conocer su corazón, vas a conocer su vida. El Espíritu Santo te va a dar testimonio y te va a decir: mira, este muchacho, esta muchacha, este hermano, esta hermana tienen un espíritu correcto. Punto número 3, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, vienen los requisitos del ministerio. Punto número 3, tiene que cumplir con los requisitos del ministerio. Y hermanos, ahí nos podemos tardar un buen tiempo, ¿verdad? Fíjense, ahí lo leen en su casa, ¿está bien? 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Ahí vienen los requisitos del ministerio. Entonces, ¿alguien quiere servir? Ok, vamos sacando la lista y ustedes van ahí palomeando: en esta sí, en esta no, en esta me falta. Y ahí vienen los requisitos. Un error común es poner a alguien solo para cubrir algún área de la iglesia. Miren, hermanos, formar una iglesia lleva muchos años, mucho tiempo. No se forma una iglesia de la noche a la mañana. El error es que si te mandan de misiones o empiezas una iglesia, quieres que al año ya haya líder de alabanza, líder de mujeres, líder de iglesia infantil, líder de adolescentes. Ya quieres que haya todo como nosotros aquí en Casa de Oración. No se puede tener todo
en tan poco tiempo. Fíjense, nosotros como casa de oración tenemos muchos años. ¿30 y qué? ¿35? 35 años. Y pues hay carencias aún. O a veces falta, porque dicen, a ver, faltan maestros de niños. O que falta esto, o que falta acá. Ahora, imagínate que a ti te mandan de misiones y al año ya quieres tener una iglesia formada. No, no se puede. Pero si llega gente, en una ocasión, llegó mi esposa y 2 amigos más a una iglesia. Y cuando eran nuevos, o sea, era la segunda reunión a la que iban en una iglesia cristiana. Y luego dice la líder de alabanza, estábamos orando por ustedes porque ocupábamos a 3 levitas. ¿Saben cantar? Y dijeron, sí, pues nos defendemos, ¿no? Más o menos. ¿Qué creen que hicieron en esa iglesia? Los subieron al coro. Era la tercera vez que iban a la iglesia y órale al coro. Pues no sabían cuál cantar, si de cristianas o mundanas, ¿verdad? Ni se sabían los cantos cristianos. No, la Biblia, hermanos, el Señor nos ha dejado en su palabra un manual para cómo una iglesia pueda funcionar bien y cómo evitar a los diótrefes. Entonces, como les decía hace ratito, el problema no es ponerlos, sino quitarlos. El otro extremo es esperar a que un servidor, para que pueda servir, sea como el arcángel Miguel. Ese es el otro extremo. Les estoy dando los 2 extremos. Porque luego hay pastores que dicen, oiga, póngalo. Ya está, y eso lo dice alguien que está encima en autoridad de él. Va a la iglesia, oye, pero no tienes baterista. El joven o el hermano o la hermana ha sido fiel. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en la iglesia? 5 años. ¿Y cuántas veces has faltado? Pues no, yo nunca falto. He estado en en todas las reuniones. Mira, este joven es obediente a sus padres. En la escuela va bien. Es un buen cristiano. ¿Por qué no lo pones? No, pues es que ¿cómo voy a poner a cualquiera? No, pero no es cualquiera. O sea, el otro extremo es esperarte a que sean como el arcángel Miguel. ¿Me explico? O sea, tampoco no hay que irnos al otro extremo. Amén. También hay que orar. Jesús oró por sus discípulos y después los eligió. Pero ahí están los requisitos. Tiene que ser, versículo 4, tiene que ser alguien probado y aprobado. Perdón, punto número 4. Para que no se levanten diótrefes en la iglesia, tiene que ser alguien probado y aprobado. 1 Timoteo 3, versículo 10. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. 1 Timoteo 3:10. Si tú ves a alguien con madera de servidor, ¿verdad? O con que dices, oye, esta persona puede llegar a ser un excelente predicador, no lo vas a poner inmediatamente en el púlpito a predicar. Le tienes que empezar a dar cosas pequeñas. Tienes que probar su fidelidad, su constancia, su amor por la obra. Y fíjense que en una ocasión llegó una persona, un joven llegó con un pastor y le dijo, yo quiero ser pastor. Le dijo el joven al pastor. Y el pastor le dijo, ¿quieres ser pastor? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Me dice, pues estar dispuesto a todo. Pues estoy dispuesto. Un día le habla el pastor a las 10 de la noche y le dice, fulanito, no me acuerdo cómo se llamaba.
vamos a ir a visitar a una hermana o un hermano. Ah, sí, pastor, vamos. Otro día le habla más tarde, ¿no? Como a la 1 de la mañana. Vamos a ir a tal lugar y que sabe que, ah, sí, estoy listo. Un día le habla a las 3. Dice, vamos a ir a orar por una persona que se endemonió, me acaban de hablar ahorita. Y fue un chavo que estaba dispuesto, siempre dispuesto. Fue creciendo y al final llegó a ser pastor. Pero tiene que ser de a poquito, ¿no? Irle delegando poco a poco, poco a poco. Primero, que sea fiel. Si no es fiel en lo poco, ¿cómo le vas a poner en lo mucho? Y estaba haciendo este tema y una de las cosas que tiene uno que hacer es trabajar arduamente para que se levanten servidores. Y dentro de eso se van a levantar también líderes y pastores. La historia de David, el rey David, es muy asombrosa. Ahí en 1 de Samuel 22:1, vamos a buscarlo. Habla de cómo David empezó su ejército. 1 de Samuel 22:1 y 2. Fíjense, dice, se los leo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos, dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Dice, fíjense, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. ¿Alguna vez les gustaría dirigir un grupo así? Vamos a leerlo, el versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. O sea que no se levantaban ofrendas porque todos estaban bien endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Fíjense cómo empezó David. Entonces, si un día, porque a veces empezamos a predicar y dices, uy, nadie se convierte, ¿va? Ay, no, pues mira, ¿cuántos tienes ahí en tu misión o en tu iglesia? No, pues 5 personas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Con esas 5, empezar a trabajar, empezar a formar, empezar a discipular, empezar a sembrar la palabra, y a su tiempo. No porque llegue una persona con dotes de liderazgo, que sepa mucho, ya lo vas a poner. Hay que trabajar con las personas. No se puede poner a las personas sin conocerlas, sin que tú los estés discipulando también. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para que no se levanten diótrefes. A lo mejor se te va a colar alguno, ¿no? Pero tu iglesia va a ser una iglesia saludable, una iglesia sana. ¿Por qué? Porque el liderazgo va a estar firme, va a estar fuerte. Los que estén allí sirviendo van a ser personas que tú los vas a conocer, que tú vas a saber cómo son, vas a saber que son fieles. Amén. La otra, vamos a terminar aquí. Tercera de Juan 1:10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hacen parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Si se levantan diótrefes, pues siempre hay una autoridad que puede llegar y a veces quitar. Que sabes qué, que en tal misión, en tal iglesia, hay un diótrefes y no se sujeta a nadie. Bueno, pues tiene que ir el pastor o el pastor principal muchas veces, y va y los saca de la iglesia. Pero pues esto es lo que estaba ocurriendo en el tiempo del apóstol Juan. ¿Qué les parece, hermanos? Tremendo, ¿no? ¿Damos gracias? Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas que aún dentro de la iglesia habrá oposición. Habrá gente que se oponga a la sana doctrina. Habrá gente, Señor, que querrá
mandar de una forma inadecuada en tu iglesia, Señor. Señor, danos sabiduría para servirte, para trabajar. Si alguno de los que están aquí, Señor, están liderando algún grupo, Señor, da sabiduría, Señor, que no se desesperen. Tenemos que trabajar, tenemos que discipular, y después de esto, pues, se puede encargar el trabajo a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.